Hola, en este video vamos a hablar de funciones en JavaScript. Mi nombre es Luisa González y soy Microsoft Learn Student Ambassador. Me pueden seguir en mis redes sociales como @mytechexperience. Entonces, primero, ¿qué son funciones? Funciones son un bloque de código que ejecuta una tarea de rutina usando una serie de instrucciones. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de funciones. Primero, tenemos una función que se llama printThanks, la cual nos va a imprimir dos mensajes. El primero que se llama Thanks for Shopping y el segundo que se llama Discounts Expire en diciembre primero. Básicamente, printThanks nos imprime un mensaje fijo cada vez que la función se ejecuta. Y tenemos otra función que se llama ComputePrice, la cual recibe dos parámetros de entrada, los cuales son Cost y Discount. Básicamente, ComputePrice va a devolver un resultado personalizado basado en los datos de entrada proporcionados para el cálculo. ¿Por qué son útiles las funciones? Primero, son útiles por legibilidad y concisión. Digamos que una tarea requiere utilizar 10 líneas de código y esa tarea la vamos a usar 5 veces en el programa. Entonces, si fuéramos a utilizar 10 líneas de código por 5 veces, básicamente tendríamos 50 líneas de código. Entonces, si reducimos esas 50 líneas de código a las mismas 10 líneas de código dentro de una función y lo único que hacemos es llamar la función, estaríamos reduciendo el tamaño del código y aclarando la funcionalidad. Segundo, por mantenibilidad. Entonces, ¿necesitas corregir un error en las declaraciones de ejecución o cambiar el código de ejecución? Básicamente, si tenemos las 10 líneas de código dentro de una función, solamente tendríamos que ir a modificar, en caso tal de alguna modificación, ir a modificar en un solo lugar de nuestro código y no dentro de las 50 líneas de código que tendríamos anteriormente. Entonces, básicamente, esto nos ayudaría pues, a mantener nuestro código y tener siempre como las mismas, todo conciso. Bueno, ahora vamos a hablar del sintaxis de la función. Entonces, aquí tenemos la definición de la función, básicamente. Cada color representa un componente distinto de lo que es una función. Entonces, primero tenemos la palabra function, la cual es la palabra clave que define o identifica la función. Después tenemos aquí en color verde is counting down, básicamente el nombre de la función, el cual se va a utilizar para invocar o ejecutar la función más adelante. Después tenemos var1 y var2, que básicamente son los parámetros de entrada de la función. Aquí estamos utilizando los signos de llave para poder abrir la función, lo cual está diciendo que todo lo que esté dentro de esta llave y esta llave que cierra, básicamente va a ser todas las líneas de código que se van a ejecutar cuando se llame la función. Y aquí estamos cerrando pues nuestra función, lo cual cerrar la llave finaliza la función si no se encuentran declaraciones de retorno. Y aquí nos falta hablar de un último componente, la declaración de retorno. Básicamente esta define los datos de salida de la función en caso tal de que tengamos que hacer entregar un resultado. Ok, ahora vamos a hablar del uso de las funciones, invocación. Básicamente no podemos confundir lo que es invocación con definición. Cuando hacemos la definición de una función, tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando las llaves y sin punto y coma. Como tenemos el ejemplo de print hello, aquí estamos definiendo la función, entonces utilizando la palabra clave function, dándole el nombre print hello, estamos diciendo que vamos a tener un parámetro de entrada, abrimos con la llave nuestra función, utilizamos el código que vamos a ejecutar cuando se llame la función y cerramos nuestro código con el signo de llaves. Lo cual es muy diferente cuando hacemos la invocación de la función, en el cual vamos a utilizar el paréntesis, que es el operador, y se va a terminar con un punto y coma. Como tenemos print hello, abro paréntesis, entre comillas, pongo word, que es básicamente el parámetro de entrada de la función, cierro paréntesis y punto y coma. Esta básicamente es la declaración o bueno, la invocación del código que estamos diciendo, bueno, necesitamos llamar esta función y ejecutar el código que está dentro de esta función. Los parámetros de entrada, como ya les dije, este name y aquí que le estamos pasando word, básicamente se van a reemplazar con los argumentos de entrada y lo cual nos va a dar un resultado
personalizado, como tenemos aquí. Básicamente aquí definimos la función print hello, aquí estamos llamando el print hello, le estamos pasando word y básicamente el resultado de la función es hello world, porque es pues el resultado personalizado según nuestros parámetros de entrada. Ahora, nombres de las funciones. Primero tenemos que tener en cuenta que los nombres tienen que ser nombres convencionales para las variables, es decir, nombres que sean fáciles de entender y que den una pequeña descripción de lo que hace la función como tal. Tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar alfabetos, todas las letras del alfabeto, podemos utilizar números y podemos utilizar el signo de pesos y el signo de la línea abajo, pero no podemos utilizar otros caracteres especiales. Y aquí tenemos un ejemplo. Hemos creado una función, o bueno, definido una función que se va a llamar sayHello con el signo de pesos, el cual nos dice que es válido. Pero hemos creado otra función que se llama say rayita media hi y bueno, nos dice que es inválido porque este es un carácter especial. Tenemos que tener en cuenta que JavaScript toma las funciones como objetos, entonces si queremos obtener alguna propiedad de la función como tal, ejemplo el nombre de la función, podemos utilizar esta convención .name para poder obtener el nombre de la función. .name básicamente devuelve el nombre de la función y en caso tal de que la función fuera anónima, devolvería anónimo para las funciones anónimas. Aquí cabe destacar que las funciones anónimas no se van a hablar en este video, pero más adelante dentro de los módulos van a encontrar otro video que toque más a fondo esta información. Si no, también pueden buscar en internet información y pues aprender sobre las funciones anónimas. Entonces básicamente aquí si estuviéramos ejecutando sayHello.name estaríamos obteniendo como resultado pues el nombre de la función. Listo. Ahora vamos a hablar de los parámetros de la función. Entonces, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son valores de entrada para nuestra función como tal. Estos son opcionales porque existen funciones que tienen parámetros 0. Cuando se invocan los parámetros, se reemplazan por valores de datos o argumentos para la ejecución real de la función. Aquí tenemos un ejemplo primero de una función que no tiene ningún parámetro de entrada y lo único que hace es imprimir un mensaje que se llama Thanks for shopping. Y aquí abajo tenemos otro ejemplo de otra función que se llama ComputePrice y como ya mencionamos anteriormente recibe dos parámetros de entrada, el cual es cost y discount, básicamente los cuales cuando llamemos la función y le pasemos las variables, ellos van a coger los datos que estén aquí y la función va a reemplazar los valores y va a retornar un resultado basado pues en esos valores. Tenemos que tener en cuenta que JavaScript no va a comparar primero que los números de argumentos que le pasemos son los mismos que están definidos en la función, ni tampoco va a comparar que los tipos de variables que le estamos pasando como parámetros de entrada sean de la misma tipo de variable. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas para poder pues no generar un error como tal cuando estemos ejecutando nuestra función, lo cual aquí está. El tipo número de argumento no se compara con las definiciones. Los valores faltantes se van a establecer como undefined. Esto nos puede dar resultados imprevistos si no validamos nuestros argumentos dentro de la función. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Hemos definido ComputePrice y este ComputePrice tiene dos parámetros de entrada. El primero es cost y discount. Y estamos llamando la función ComputePrice y le estamos pasando 100. Pero no, que sería el cost, pero no le estamos pasando un discount como tal. Entonces básicamente en nuestro console.log dentro de la función le estamos diciendo no, pues imprímenos a qué es cost, qué es discount y qué es reduction. Básicamente esto es lo que está haciendo la función. Nos está devolviendo, bueno, sabemos que cost es 100, pero no sabemos qué es discount porque no me lo pasaron dentro de la función, entonces básicamente es undefined y lo mismo con reduction, no sabe qué tipo de variable es, entonces pues retorna no of a number. Y por último tenemos la función return, básicamente es el punto de salida para las funciones. La declaración return es opcional. Y siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de la función hay un retorno implícito después de la última declaración definida dentro de las llaves. Vamos a utilizar las declaraciones de retorno para devolver una salida o resultados relevantes pues a cuando invoquemos la función.
Tenemos que tener en cuenta que si no se define una declaración return, el resultado de la función va a ser undefined. Básicamente aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos compute price que recibe 50, bueno, recibe el cost y el discount como tal, y entonces cuando se ejecuta la función compute price 50, le pasamos los parámetros de entrada, ella ya se llama, la función se ejecuta y se hace todo este proceso y nos va a retornar un valor que básicamente sería 40. Pero, por ejemplo, aquí estamos llamando a la función print hello y como vemos ella tiene un parámetro de entrada que se llama name y después hacemos un proceso como tal en nuestra función que es imprimir un mensaje con hello más name, que es la variable de entrada. Pero como cuando hemos ejecutado print hello no se le está pasando ningún valor como tal como entrada, entonces el resultado de esta función que se está ejecutando básicamente es undefined porque no le estás definiendo cuál va a ser el resultado de esa función como tal. Y básicamente eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido muy bien como esta introducción a lo que son las funciones en JavaScript. Bye.